Hola clase, el día de hoy vamos a hablar, pues como ya vieron en el título, de la ciencia y tecnología en el mundo actual. El hombre a lo largo de su existencia ha tratado de resolverse las diferentes interrogantes a los problemas o cuestiones que se le presentan en la vida. Esto lo ha hecho a través de tres vías, ya sea por medio de la religión, de la filosofía o de la ciencia. Este último ha sido muy importante para el desarrollo de la humanidad, puesto que el método científico es un método universal que se puede aplicar en cualquier parte del mundo y obtener los mismos resultados. Este método consiste, en primer paso, de una observación. Esta observación da como paso a una hipótesis, es decir, puede predecir los resultados que se llevarán a cabo en el tercer paso, que es la experimentación. La experimentación consiste en mediciones u observaciones directas, a partir de las cuales deben de ser demostrables y reproducibles, es decir, que todos pueden obtener los mismos resultados. A partir de esa experimentación pueden surgir leyes. Sin embargo, estas leyes no consisten en verdades absolutas. Estas leyes pueden corregirse o aumentarse, es decir, que al obtener un conocimiento científico no se obtiene la verdad, simplemente decimos esto es hasta donde sabemos, nunca será una verdad absoluta. Esta ciencia ha derivado en la tecnología, es decir, la tecnología es la aplicación de la ciencia o de todo el conocimiento que se obtiene a partir de este método científico. Y nos ha ayudado a resolver nuestras necesidades, nuestros problemas o incluso a satisfacer nuestros deseos. Si bien el término ciencia se utiliza formalmente desde el siglo XVII con Isaac Newton, no podemos decir que el hombre de la antigüedad no realizaba ciencia. Desde los primeros hombres se ha utilizado su razonamiento para resolver sus problemas. Por ejemplo, al utilizar un hueso de un animal grande o una gran rama, se daban cuenta que eran magníficas garrotas. Igualmente, al ir refinando su conocimiento, pudieron lijar los huesos o las piedras para obtener armas o utensilios con un filo. Otros ejemplos es que en Egipto, desde 1500 a.C., ya se fabricaba el vidrio. En India se fabricaba acero en el periodo de 1000 al 500 a.C. o en China el papel. Igualmente en México tenemos hallazgos de que desde en el periodo comprendido de 1000 al 1500 después de Cristo, los habitantes de México ya utilizaban colorantes, pegamentos o incluso fabricaban sus propias bebidas alcohólicas. Como bien ya se dijo anteriormente, el término ciencia fue acuñado a partir de Isaac Newton. Sin embargo, desde Galileo Galilei ya se tenían indicios de lo que vendría a ser el método científico, puesto que él hizo algo que ningún científico no se llamaban científicos, ningún filósofo naturalista, que era como se llamaban, había realizado hasta entonces, que fue el hacer mediciones bien precisas y aplicar las matemáticas en sus experimentos. Con Galileo Galilei y sobre todo con Isaac Newton ya se viene a consolidar la ciencia como tal, y sus aplicaciones en la actualidad son muchísimas. Vamos a hablar de algunas de ellas. La primera son los materiales de construcción. Cada vez podemos fabricar edificios más grandes, más seguros y más resistentes, gracias a los materiales que se han podido construir. Otro ejemplo son los plásticos. Los plásticos fueron un material que vino también a revolucionar nuestra manera de vivir, puesto que al ser un material muy maleable, muy liviano, barato, se pudo utilizar en infinidad de artículos. Pero eso también
ha traído muchísimas consecuencias. Ahora lo vemos con toda la contaminación que existe por el uso desmedido de estos plásticos. Otro ejemplo es el caso de la ingeniería genética. Hemos aprendido a manipular los genes de los seres vivos y colocar ciertos genes de un organismo a otro. Un ejemplo son los transgénicos. Los transgénicos son alimentos los cuales han sido modificados genéticamente para tener mejores características, sobre todo de crecimiento y de resistencia a plagas. Desde este momento ya hay consecuencias. Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad. Al cultivar estos transgénicos se hace un monopolio de cultivos y todas las variedades que podrían existir pues se pierden. Otro ejemplo son los combustibles. Si bien la ciencia nos ha dado muchísima información para generar cada vez mejor y más cantidad de energía, el problema es que no siempre la ciencia se aplica en tecnología. Aunque ya conozcamos muchísimas formas de generar tecnologías más limpias, seguimos prefiriendo o se sigue prefiriendo las energías más baratas, que son también las más contaminantes. Otro ejemplo de la aplicación de la ciencia y la tecnología es en los medicamentos. Si bien nos han ayudado a tener una mayor esperanza de vida, lo cierto es que las grandes farmacéuticas han aprovechado este boom de los fármacos y de que los utilizamos para calmar todos nuestros síntomas y se han enfocado en que su mercado sea hacia combatir síntomas más que a combatir las enfermedades en sí, siendo un negocio redondo para ellos. Otro ejemplo es en la producción de los alimentos. Se ha generado un método para fabricar fertilizantes a gran escala y muy baratos. Sin embargo, las consecuencias que ahora vemos son la contaminación de nuestros suelos y también la generación de grandes cantidades de efecto invernadero por la aplicación de estos mismos. Otro ejemplo es en la industria textil. Se ha logrado fabricar, gracias a la ciencia, fibras sintéticas, es decir, que no requerimos de animales para obtener prendas. Sin embargo, las consecuencias las vemos ahora en la gran contaminación y debido al consumismo. Se fabrica tanta ropa tan fácilmente que también se genera muchísima basura. Por ello, el nuevo enfoque de que la ciencia debe de darle a la tecnología es hacia la conservación del medio ambiente y la protección contra la pérdida de la biodiversidad. Así que, lejos de hallar una respuesta, cada vez nos encontramos ante nuevas preguntas y nuevos retos.